Septem 1. Bienvenida, cálida. ¿Qué ves a la distancia, Archer? Yuta tenía sus sospechas de cómo podría verse la ciudad cuando se estaban acercando. Estudiar las estructuras era una cosa, verlas era otra. Que no pudiera detectar la ciudad era de esperarse. Después de todo, la gran mayoría, o eso pensaba él, deberían ser personas normales. Que un hechicero Jujutsu no sintiera a otro era muy difícil, pero aquí, si dos magos se pasarán al lado en el supermercado sin que ninguno tuviera algo que mantenga activos sus circuitos, era perfectamente plausible que ninguno note al otro que no sintiera absolutamente nada, a pesar de que sus servants también tuvieran el lugar a plena vista. Ya era preocupante que hubiera barricadas, catapultas y legiones de soldados por todos lados. Ya dejaba muy en claro que debía haber algún tipo de conflicto a gran escala. No evita que veamos la ciudad físicamente, pero hay un campo delimitado rodeando toda la ciudad que evita que podamos determinar el número de personas. Emilia entrecerró su mirada ante eso antes de volver con el grupo que se encontraba detrás de una formación rocosa. ¿No es posible que esto sea normal? Ryder planteó la teoría. Lo dudo mucho, aunque un campo delimitado así no evitaría ataques. Pensándolo bien, debe estar hecho para que los atacantes se vean forzados a un asalto a ciegas. Archer miró a los alrededores mientras varias ideas se formulaban en su cabeza. Si fuera un edificio o una base, sería un campo delimitado algo mediocre, pero cubrir una ciudad entera, aclaró maestro, es probable que todo el Imperio Romano esté en conflicto. Era la conclusión más lógica que se le ocurrió y el maestro alzó una ceja ante eso. Aún faltan varios años para la eventual caída de Nero. No recuerdo leer que hubiera una división así por estas fechas. ¿Crees que haya servants enemigos entre esta división del imperio? Así es, esto sería irrelevante para soldados normales, pero un ejército podría hacer poco contra un espíritu heroico que quiera atacar la ciudad. El adolescente asintió. Era un razonamiento muy sólido. La barrera protegía la información de los posibles servants enviados por la Counterforce, pero planteaba varias preocupaciones. Un solo servant podría arrasar con ejércitos fácilmente, si había varios como en Orleans, Jeanne, Alter. Tendría que pensar un nombre menos ridículo para la Santa Corrupta. En otro momento, cuando hablaste con Ef antes de nuestra llegada, ¿qué te dijo exactamente? ¿Te dio una idea de cómo mantener la singularidad? Sabía que el Grial era lo que mantenía el efecto como tal, pero debía haber un límite mínimo de cambios a hacer. La respuesta que obtuvo fue más allá de lo decepcionante. No me dijo nada más allá de lo típico, aunque quería a tu organización bien muerta, eso sí. Bueno, Yuta suponía que no podía culpar a Lev. El sentimiento era mutuo. ¿Qué propone Senpai? Mash miró más allá del horizonte, probablemente hacia donde se ubicaría el puerto de la ciudad de Archer, ¿puedes quedarte fuera mientras 3 de nosotros entran? Si realmente hay una división en el imperio, entonces no podemos saber de qué lado está la ciudad que hay de mí. No me digas que tengo que hacer de perro guardián también. La Alter fue la siguiente en pronunciarse. Dale la vuelta a la ciudad en el lado opuesto de Archer. Quiero que hagan un ataque simultáneo por lados opuestos en caso de que sea una trampa, o sea el lado opuesto al que vinimos a apoyar. Aunque esperaba no tener que llegar a eso, en el caso que hubiera civiles quedarían en el fuego cruzado. El director falto de sueño se encontraba una vez más tomando 6 tazas de café en el laboratorio de Da Vinci. Nunca pensó que un paciente despertando podría ser motivo de preocupación, así que, una enforcer aún estaba en las instalaciones cuando las bombas estallaron. Sip. La genio respondió a la vez mientras tecleaba en una de sus computadoras, fácilmente siguiendo el ritmo de la conversación. ¿Sabemos qué órdenes tenía? Se supone que debería haber abandonado la Antártida poco antes de que todo iniciara. Bueno, digamos que nuestro maestro que cayó del cielo ensangrentado fue razón más que suficiente para que la señorita Batsett decidiera quedarse unos días extra para tratar de conseguir información. Ah, eso era un buen motivo. En realidad es cierto que la torre del reloj tendría muchas preguntas respecto a toda la situación. Si la resuelven, iba a ser aún peor si se enteraban de algún modo que estaban usando un maestro salido de otro mundo. Tendré que pedirle a Okotsu que escriba reportes de cada singularidad. De esa forma podremos crear reportes falsos para ocultar ese hecho. Sí, podría funcionar perfectamente. La instalación ya se encargaba de suministrar la energía mágica para la mayoría de servants desplegados en la singularidad. Lo más lógico sería describir a su maestro como poco más que una batería para Mash en los reportes, en caso de que no sea capaz de ocultar su energía de forma eficiente para cuando llegue el momento. La mentira sería mucho más creíble. Sé lo que estás pensando. Aparte del reporte, podríamos hacerla firmar un contrato para que no diga una sola palabra sobre su condición.
Claro que no hace falta decir ese detalle en específico, la genio hizo una pausa antes de darse la vuelta. Si lo piensas bien, lo más difícil sería que se oculte una vez completemos las singularidades. Lo que más destaca de él a simple vista es cómo deja esa energía suya orbitando a su alrededor, y nadie va a preguntarle sobre su doble refuerzo. Creo te dijo algo más. El médico simplemente quería cambiar de tema a este punto. Bueno, creo que ya sé por qué pensaba que simplemente podía forzarse al invocar múltiples servants antes. Él piensa que quedarse sin reservas de oro es lo mismo que quedarse sin reservas de energía maldita. Terminó de hablar el genio y Román hizo una mueca dolorosa al darse cuenta del motivo de esa frase. ¿Puedo manejarlo o no? Claro que no puedes. Si te quedas seco estiras la pata. Se frotó la frente intentando prevenir el dolor de cabeza que sería meterle eso en la cabeza. ¿Qué le sucede cuando se queda sin reservas de energía maldita? Según él es muy difícil que eso suceda, más específicamente quedarse en 0%, pero según él cómo se produce en el estómago nunca estaría en peligro de muerte. Creo que ya te das cuenta de dónde viene el problema. Bueno, al menos debería ser fácil hacerle entender que... El director se detuvo, pues había recibido un mensaje de la sala de control. ¿Qué sucede? No sé cómo explicarlo, director. Dustin repensó una y otra vez cómo explicarlo, pero al final decidió simplemente ser directo. Está en una celda. Hola, director. Okotsu saludó al director mientras él y Mash se encontraban sentados en el fondo de una mazmorra. El maestro y la demi-servant se encontraban en lo que la sala de control determinó como el norte de la ciudad, encontrándose rodeados de al menos 120 soldados, aunque los guardias de la puerta ya se habían ido corriendo a buscar ayuda. Bueno, era obvio después de que me vieran sacar el brazalete de la nada. Era raro guardar cosas en su sombra. Fushiguro había empezado a hacerlo después de que él se fuera al extranjero, y tampoco podía tomar a Sukuna de ejemplo pues él solo había saltado entre sus sombras. ¿Están bien? Supongo que los demás servants están en forma espiritual. Román fue directo al grano, su nerviosismo evaporándose rápidamente. Fue Mash la que tomó la palabra, viéndose ligeramente nerviosa desde que los guardias se fueron corriendo. Sí, Rider entró en forma espiritual tan pronto los guardias nos rodearon al entrar a la ciudad. Luego de eso nos pidieron que entregáramos nuestras cosas, no teníamos mucho que darles, como nuestra ropa es rara para ellos. Senpai les dio su espada, y yo no tenía mi escudo materializado. La peli morada le dio un codazo a su maestro, queriendo que él siga guarde las pulseras en mi sombra, aunque sí tuve que darles mi chaqueta, pero de todas formas tenía el código místico también guardado en mi sombra. Perder la espada no era problema, de todas formas se iba a romper. El director asintió, haciendo un gesto para que continúe. Más allá de eso, la traducción tardó un poco en hacer efecto, tuve que escuchar a los soldados hablar por un par de segundos para por fin entenderlos. Aunque al menos ya sabía que no necesitaría intérprete en ningún momento sobre esta ciudad, he podido confirmar un par de cosas. Hay un campo delimitado que no nos permitió determinar si había un servant desde afuera. La ciudad parece haber sufrido un asalto hace unos días. Avenger confirmó que los muros y múltiples estructuras sufrieron un gran daño. Es muy probable que el Imperio Romano esté en una guerra civil en estos momentos. Entraron en pánico al ver cómo Rider entraba en forma espiritual, pero Rider dice que, al menos en base a lo que está viendo en este momento, esta ciudad no cortó conexión con el imperio actual. El hechicero frunció el ceño, se sentía raro dar un reporte de esta forma. Al menos toda esa práctica para parecer profesional al fin sirve de algo. Nadie notó la presencia de algún espíritu heroico en la ciudad. Fue lo siguiente que preguntó el director. No, decidimos entregarnos con la esperanza de que quien estuviera al mando viniera a hacernos preguntas, pero al menos de momento. Tanto él como Mash lo sintieron, fue como si hubieran recuperado un sentido tan pronto escucharon los pasos. ¿Estaba con un castero, un assassin para ocultarse? La presencia que se ocultaba por los pasillos era inconfundiblemente la de un espíritu heroico. Director, estableciendo contacto. Mash se puso de pie y su noble fantasma apareció en sus manos. No tomó una postura agresiva, pero tampoco iban a tomar riesgos. Lo llamaré después. El hechicero recibió un asentimiento del director antes de cortar la llamada. Yuta tomó aire mientras se colocaba detrás de Mash. No sabía si el servant que venía a verlos realmente podía ayudarlos o no, pero si no, espera, yo no conozco a esta persona. Mientras más se acercaba, más y más familiar se le hacía la presencia. De hecho, el servant no se estaba acercando caminando, estaba dando saltitos. La Shielder se dio cuenta de quién era antes que la Senpai. Es
Las rejas fueron partidas en 2 tajos con la misma facilidad que unas tijeras cortan el papel. Ese cabello y uñas rosadas, la cola de reptil, los tacones, la falda gigante y esa ridícula lanza deforme que asemejaba un micrófono, el mismo Servant clase Lancer que de alguna forma era una de las mujeres más sanguinarias de la historia humana. Mash, ojeras. Yuta no pudo evitar quedar boquiabierto. ¿Lichie? ¿Por eso no había respondido a su llamado? Ah. ¿Realmente son ustedes? La chica se acercó de forma bastante animada, no sin antes mandar a uno de los guardias a buscar sus cosas confiscadas. Yuta fue el primero en dar un paso hacia adelante. La Servant no se veía demasiado diferente, aunque sus estadísticas habían variado un poco. Esto era mucho más atrás que la singularidad anterior, poco después del fin de la era de los dioses, por lo que suponía que debería haber mayor concentración de mana en la atmósfera, o al menos así se sentía. El aire parecía más pesado. Es bueno verte, Lichie. Se permitió sonreír por un instante, pero se torció al ver un poco más del estado de la Servant. Lo sentimos si asustamos a la gente de la ciudad, señorita Elizabeth. La conversación de Mash y la Lancer pasó a un segundo plano mientras Okotsu le echaba un vistazo a la cantante. No lo había notado porque se acercó muy emocionado, pero ahora Kur la veía bien. Estaba haciendo más presión sobre su pierna derecha y tenía una hematoma muy grande en la izquierda. Su ropa tenía ceniza por todas partes, su brazo izquierdo temblaba levemente mientras sostenía su noble fantasma. ¿Tan mal están las cosas? Había estado en una pelea hace poco, y quería pensar que el hecho de que la ciudad estaba aún en pie era signo de que había ganado. ¿Entonces aceptas? Fue sacado de sus pensamientos a la fuerza tan pronto Lichie le entregó nuevamente su espada y su chaqueta. Ahora se estaba sintiendo avergonzado, no había escuchado nada de la conversación. ¿Aceptar que? Tú, vas a ser mi manager oficialmente tan pronto terminemos esta guerra. El emperador tiene su imperio entero y yo ni siquiera. La chica hizo una mueca, había elegido mal sus palabras. Ya ni siquiera tengo a mi equipo de seguridad. La mente del hechicero Jujutsu se movió a máxima velocidad, traduciendo fácilmente las palabras usadas por el espíritu heroico. Lichie, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son los cambios en esta singularidad? Puso sus manos en los hombros de la chica, y tuvo que contenerse físicamente mientras notaba la verdadera extensión de las heridas del espíritu heroico. Genial, un hombro desgarrado también, no le debe quedar demasiada energía en reservas y aún no se cura. Lichie quizá no era Q, pero no era alguien que él se atreviera a llamar mediocre. No sé nada de la historia de este lugar, pero la mayoría de nosotros fuimos enviados para evitar la destrucción del Imperio Romano. La Servant empezó mientras los tres salían de la mazmorra. No estoy segura de si estaba tan dividido, pero la mayoría de nosotros se encuentran repartidos para ayudar a las ciudades atacadas por el nuevo Imperio Romano. La voz de la Lancer empezó a recuperar su tono normal. La mayoría de las ciudades están siendo evacuadas para enviar a la gente a la capital del Imperio Y. El punto muerto que teníamos se está tornando en nuestra contra. Admitió la Servant cuando finalmente se acercaron a lo que Yuta suponía era algún tipo de pausa. No creo que esté mintiendo. La voz de Emilia resonó en su mente una vez más. Hay múltiples torres de vigilancia con guardias intercambiables, el puerto está lleno de barcos de guerra pero sin rastro de civiles. La mayor parte de la población debe estar en camino a la capital si lo que dice es cierto. Aunque, ¿dónde estás, Marie? Se suponía que se ocultaría en forma espiritual hasta que la situación se calme, justo aquí. Inmediatamente después de llamarla, la Rider apareció detrás de Mash, sobresaltando a la chica. Siempre quise echarle un vistazo a otras ciudades desde que llegamos, Elizabeth. Me alegra mucho verte. Inundó la conversación como ruido de fondo mientras trataba y fallaba en determinar qué generaba la barrera que le evitaba sentir directamente a Emilia y la otra Jeanne directamente. Jeanne, he visto algo más desde que... Inmediatamente sintió una oleada de agresividad desde el otro lado de la conexión antes de recibir su respuesta. Sí, ya sé, hay un gigantesco cráter, no más bien. El maestro podría jurar que la mujer estaba rascándose la cabeza para encontrar las palabras correctas. Es como el tipo que mató a Fafnir, como si hubiera seguido disparando en línea recta sin nada en su camino. El hechicero Jujutsu hizo una mueca ante eso. Si lo estaba comparando directamente con Balmung, entonces usaron un noble fantasma de al menos rango acerca de la ciudad. No, idiota, no dije que está cerca. Va, bastante lejos. El ataque debió recorrer varios kilómetros. ¿Cuántos? ¿Más de 10? Su cresta iluminó su espalda tan pronto empezó a revisar la información que había llegado. Las ciudades más cercanas a esta eran Puteoli a 12, 15 kilómetros y otra a 20. Perdón por preguntar de forma tan directa, Elizabeth.
Mash decidió tomar la iniciativa al ver tan pensativo a su maestro esa estúpida cresta de memoria. Murmuró. El chico se giró en su dirección inmediatamente. Nada. Elizabeth, dijo que están en guerra con algo llamado el Nuevo Imperio Romano. ¿Podrías darnos más detalles? ¿Estuviste en una pelea hace poco? La aspirante a cantante hizo una mueca, pero asintió. Fue anoche. De hecho, atacaron la ciudad más cercana apenas el sol se fue. Antes éramos 2 Servants por ciudad, pero la mayoría tuvieron que moverse al frente para escoltar a la gente. Llegué demasiado tarde para rematar a uno de los 3 Servants. Era un La chica se rascó la cabeza sin saber cómo describirlo. Era bastante débil en realidad, era un tipo con una máscara capaz de dividirse, pero quedaban muy pocos cuando llegué. El señor Gawain casi vuela los muros exteriores en su combate. Terminó con simpleza como si no acabara de soltar una bomba en mitad de la conversación. ¿Gawain? ¿El mismo de los caballeros de la mesa redonda? ¿Ese Gawain? Cuando mencionaste haberte quedado sin seguridad antes. Empezó lentamente, recordando perfectamente las palabras usadas. ¿Te refieres a que atacaron por la noche cuando el señor Gawain no se encontraba en su mejor momento? Elizabeth apretó los dientes con rabia mientras recordaba. Para lo que les sirvió, igualmente mató a 2, quien sea que fueran. Pude sentir cómo morían apenas llegué, aunque debía haber llegado antes. Yuta no dejó pasar la mueca que hizo Mash con la mención del nombre, pero necesitaban más información. ¿Qué tanto sabes de este nuevo imperio romano? ¿Por qué no hicieron un ataque masivo a la capital para matar al emperador? Eso definitivamente sería un daño irreversible para la singularidad. Si estuviera en el lugar de Lev, es lo que él mismo hubiera intentado. Creo que yo puedo responder esa pregunta. Una nueva voz femenina se acercó a sus espaldas. El maestro se dio vuelta lentamente, ligeramente nervioso por no haberse dado cuenta que la mujer se acercó sin que la notara. Julia. Finalmente llegaste. Elizabeth prácticamente se teletransportó para darle un abrazo a la chica. Casi lo olvido, ella es mi asistente personalizada. Creo que es muy obvio porque la asignaron conmigo. Anunció orgullosamente. Yuta casi podía ver la pregunta encima de la cabeza de Mash. Probablemente asignan a alguien importante con cada servant del imperio. Le contestó a través de la conexión. Aunque aún así, Julia vestía de forma peculiar. La forma de vestir de las personas en este tiempo no era algo que le haya tomado demasiada importancia en memorizar, pero la mujer llevaba algo así como un vestido casi de carnaval. Llevaba decoraciones naranjas en el cabello y griega. Trató de forzar su mirada en la mujer, viendo si las estadísticas de un espíritu heroico aparecerían en su lugar, pero nada. Se estaba sintiendo mal de mirar con tanta intensidad a cada persona vestida rara que se encontraba. Como decía, empezó Julia a través del abrazo rompevértebras de Lichie. Durante las primeras semanas hubo un ataque masivo a la capital, pero muchos de ustedes, espíritus heroicos como se hacen llamar, ya se habían reunido y repelieron el ataque. Hemos perdido contacto directo con la mitad de nuestro territorio y muchos de ustedes han sido enviados a las diferentes ciudades para reunir a los ciudadanos en un mismo punto. Se detuvo cuando Marie alzó una mano. La reina de Francia no expresó más que preocupación con su siguiente pregunta. ¿Por qué tantos soldados entonces? Si saben de lo que somos capaces, entonces también reconocen que ningún ejército podría detener a un espíritu heroico. La implicación era clara, debía haber algo que también movilizaba a las tropas normales. Julia asintió ante eso. La Nueva Roma, como se hacen llamar, cuenta con sus propias tropas, sus soldados no parecen cansarse y luchan hasta el final. Forzar una retirada es imposible. Es incluso si uno de ustedes no está presente en el bando contrario, nuestras tropas se ven en desventaja en igualdad de condiciones. Fijó su mirada en ellos con clara desconfianza, pero viendo que la servanta, la que debía haber sido asignada, confiaba en ellos, puedo asumir que también fueron enviados por el mundo. Como todos ustedes afirman, han venido para apoyar al Imperio Romano. Eso debe ser lo que los servants enviados por la Counterforce les dicen. Significaba que los que estaban del lado del otro imperio romano debían ser invocados gracias al grial que mantenía a la singularidad en pie. ¿Lev estaría aquí en persona o había dejado a alguien al mando en su lugar otra vez? De cierta forma sí, pensábamos dirigirnos a la capital en ese caso. Me temo que no será posible aún. Cortó la mujer, para sorpresa incluso de Lichie. Señorita Elizabeth, debo recordarle que, como la última servante en esta región, usted debía escoltar a la población de Herculaneum, Puteoli, Pompei y Staviare, y la escolta de la última no ha llegado. Giró su mirada para mirar nuevamente al equipo de Chaldea, su expresión se tornó en una de consideración. Lamento si estoy excediéndome, señorita, pero estoy segura de que sus amigos pueden probar que son de fiar. Elizabeth la miró confundida por unos segundos antes de chasquear los dedos.
Eso no es problema, estoy segura de que no será problema para ellos, debiste vernos contra esa estúpida bruja. ¿Sí? No hay problema. Habló rápidamente, no queriendo tener que lidiar con lo que sucedería si la otra Jeanne se enteraba de esta conversación ante las miradas que estaba recibiendo. Tosió para aclararse la garganta. Si quiere que investiguemos lo que sucedió en esa ciudad no será problema, dejaré a uno de los Servants que nos acompaña para que protejan esta ciudad. No debía estar demasiado lejos, por esta vez podría dejar a Marie, la necesitaban para llegar a la capital, no necesitaba llegar a máxima velocidad. Si algún archer lo derribaba de los cielos. Se giró hacia Ryder, antes de que se pusiera a recorrer la ciudad por sí misma. Ryder, ya conoces a Elizabeth y haces buen equipo con ella, ¿puedes quedarte en lo que investigamos? No hay ningún problema, aunque si sabes que puedo dejarlos rápidamente y luego volver. Me temo que no podrán hacer eso tampoco, si quieren que les crea se llevarán una de las guarniciones con ustedes. El hechicero tuvo que reprimir una mueca ante eso. Viajar con un ejército era lo que menos quería. Claro, aquí no había problema, las ciudades no estaban tan apartadas, pero estaban a más de 200 kilómetros de la capital y serían cientos de kilómetros a la posible base enemiga. Marchar contra un ejército solo para que estos se enfrenten a tropas que su equipo podría masacrar fácilmente no era algo que podía permitirse con el tiempo. Creo que estás exagerando, Julia, estoy segura que con ojeras y Mash es más que suficiente para lidiar con lo que sea que haya pasado, quizás solo se retrasaron. Trato de argumentar. Litzie, no, está bien, puedo encargarme de lo que sea que haya sucedido, pero me gustaría discutir los términos con el emperador una vez llevemos a la población de esta última ciudad a la capital. Cuento con 4 Servants conmigo, y tengo una forma de fortalecer a los que ya están del lado del emperador. No mencionaría que podría formar contratos, si había personas que pueden hacer lo mismo él solo sería uno más, pero si podía hablarle al emperador respecto a que la energía la proporcionaba Chaldea y no él directamente, entonces podría convencerlo para moverse más libremente. Eso, o en el peor caso deberían colaborar hasta encontrar la ubicación de la base enemiga e ir sin apoyo. Esperaba no tener que llegar a ello. Para su sorpresa, Julia se acercó a darle un apretón, con muchísima más fuerza de la que una mujer de su complexión debería ser capaz. Entonces creo que tenemos un trato. Solo dime si necesitan ayuda y enviaré a Archer o Avenger con un sello de comando. Si tienen Servants capaces de derribar a alguien de la talla de un caballero de la mesa redonda, entonces no estoy exagerando. El maestro se despidió de Ryder temporalmente mientras los demás se reunían con la guarnición que iba a acompañarlos. Proteger a los civiles de un pelotón de soldados estadounidenses y maldiciones es una cosa, pero no sé si pueda asegurar el regreso de tantos hombres. No quería pensar en estas personas como un estorbo, estaban dispuestos a defender su hogar ante algo que, a sus ojos, bien podía compararse a ver semidioses en carne y hueso. ¿Está segura de que no necesitan caballos, señorita? Sus oídos alcanzaron a captar la conversación que Mash estaba teniendo con él. Capitán era una buena palabra. Iría con esa palabra, con el capitán del grupo de 40 hombres que los acompañaría a liderar la evacuación de la última ciudad de esta región. Así es, señora Agrippa, mi maestro, mi amigo tiene sus propias monturas para que utilicemos. Una alarma mental se disparó tan pronto escuchó el nombre del hombre. ¿No había alguien famoso con un nombre parecido? Debieron nombrarlo como esa figura. Era un hombre alto, el más alto que Utah había visto hasta ahora, su armadura se parecía bastante a la de un centurión, y cargaba una espada gigante en su espalda, con bordes curvos como una sierra. Se supone que mientras más atrás vamos los humanos eran más fuertes, ¿no? Tuvo que mirar a su izquierda para ver a la bruja dragón dirigiéndole una mirada de lo más aburrida. Se encogió de hombros ante la pregunta. Se supone que sí, pero tengo entendido que un humano de la época actual no podría respirar bien por la cantidad de energía mágica en la atmósfera de la era de los dioses. No tengo idea de cómo funcionará eso conmigo, ni quiero averiguarlo, así que... La mujer se quedó mirándolo fijamente, aunque su rostro se frunció con impaciencia ante su falta de respuesta. Utah dio un paso hacia atrás. ¿Qué quería de él? ¿Necesitas algo? Tu escudo portátil dijo que serías el encargado de transportarnos. ¿Tienes algo para cada uno? Más allá del tono, parecía que había genuina curiosidad. No para Archer, le dije que se adelantara como Julian y Litzie lo vieron. Quiero que me diga qué podemos esperar de la ciudad. Y era el más versátil dependiendo si era o no atacado sobre cómo iremos nosotros. Se permitió una pequeña sonrisa. Si iba a trabajar con esta mujer, tenía que tantear cómo comportarse a su alrededor. ¿Recuerdas cómo salí de tu sombra? Las pupilas reptilianas de la chica parecieron brillar con amenaza por un instante, pero asintió. No tengo un dragón para darte, pero ¿qué te parece una serpiente gigante?
Quizá fue un truco que le jugaron sus ojos, pero habría jurado ver cómo los labios de la Jeanne oscura se movían hacia arriba por una fracción de segundo. Nota de autor. Como dije en el tablero, un cap más corto de lo normal pues tuve que partirlo en dos, pero valdrá la pena con lo que reescribí para el siguiente, pero ya que estamos aquí una vez más, Omake. Bad ending. Una vez más probablemente no me creas, pero realmente sé cómo te sientes, no respecto a que entienda tu forma de pensar directamente, pero porque hablé con gente mucho más rara que tú. El atardecer se tendía sobre la Academia de Hechicería de Tokio. Era un plan con riesgos obvios. Suguru Geto entendía eso perfectamente. La victoria era imposible con Gojo Satoru del lado del enemigo, pero cambiar de lado la balanza era perfectamente posible si tan solo, el hechicero de categoría especial tosió sangre mientras se doblaba sobre sí mismo, sus costillas habiendo sido convertidas en polvo hace mucho tiempo. Originalmente te había dicho que parecías un niño queriendo ser un dios. Mirando atrás me doy cuenta que eso sonaba un poco tonto. Okotsuyuta siguió hablando como si nada hubiera pasado. La academia había sido completamente destrozada, parecía que artillería de alto calibre hubiera sido utilizada para bombardear el lugar, pero cuando llegó lo que más confundió a Geto fue que la seguridad del lugar ya se encontraba muerta. Cada uno de los guardias que él mismo habría sido capaz de eliminar se encontraban desplomados en charcos de sangre. Okotsu quizá querría unirse a él. Es cierto, Aue había venido por el espíritu maldito de Rika Orimoto, pero si el chico se ponía de su lado, aún con esa opción aparentemente a su alcance, decidió colocar una barrera alrededor de la academia. Miguel no podría entretener a Satoru eternamente. Que su barrera parpadeara en múltiples colores antes de volver al negro debió ser el primer signo de que algo andaba mal, pero él siguió adelante. Que Okotsu lo estuviera esperando sentado en el patio con sus compañeros inconscientes en el suelo lo paralizó. Realmente parecía que quería unirse a él. Incluso estaba dispuesto a dejar que les perdone la vida. Que se negara a pesar de sus acciones no hizo más que dejar a Geto más extrañado que nunca. ¿Cuál era el punto de sus acciones entonces? No sé si sabes mucho de la leyenda del rey Arturo. Bueno, no es tanto una leyenda en realidad, pero, bueno, estoy hablando más bien de una versión alterna. Sí, vayamos con esa palabra. El adolescente seguía hablando, completamente tranquilo, sentado sobre escombros, quieto, sin siquiera mirarlo, como si no fuera una amenaza. No podía culparlo, él tampoco le temería a un hombre roto y sin un brazo en el suelo. Okotsuyuta había pasado por encima de todas sus maldiciones como una aplanadora, usando poco más que fuerza bruta y técnicas malditas que era incapaz de reconocer en un inicio. Me sorprendiste a lo último. Levantó la mirada para ver los ojos del chico. Un joven de 16 años no debería ser capaz de tener una mirada tan vacía. Sentía que estaba enfrente de alguien mucho mayor. ¿Sorprenderte? Preguntó mientras trataba de ponerse de pie lentamente, alcanzando a ponerse de rodillas pero usando su mano como soporte. Sí, en nuestra pelea original no tenías tantas maldiciones, tenías como 4 veces menos que ahora. No estoy seguro de qué hice exactamente para que tuvieras tiempo de conseguir tantas, aunque bueno, Kenjaku consiguió más de 1.000.000 en un año. Aún me pregunto cómo hizo eso Kenjaku. ¿Pelea original? ¿De qué rayos estaba hablando? 17.844 maldiciones combinadas en un Uzumaki. El combate cuerpo a cuerpo había resultado en un completo fracaso. Ninguna de sus maldiciones especiales había sido capaz de ponerle un dedo encima al mocoso, muertas antes de poder extender sus dominios. Todo eso había sido negado con 2 palabras: esquiva. Esto fue como si una espada invisible cortara a través del espacio, partiendo a la mitad su ataque, no experimentando resistencia alguna, tan rápido que cuando se dio cuenta todo su hombro derecho había sido despegado de su cuerpo, dividido al igual que la mitad de la academia a sus espaldas. Geto pensó que el chico lo asesinaría ahí mismo, quizá lo entregaría a los altos mandos para que alguien más lo ejecutara. No podía entenderlo, estaba hablando más ahora que en toda la pelea, si es que se le podía llamar así. El punto al que quiero llegar es, se siente bien poder hablar de esto con alguien. Rika tampoco me creyó, pero eso está bien, probablemente estaría avergonzada de mí si hubiera estado aquí para ver lo que salieron con más confianza esta vez. Con una pizca de arrepentimiento que fue rápidamente suprimida, Geto trató de darle sentido a las palabras. ¿De verdad, Krato, tu plan original era venir por el espíritu maldito categoría especial de Rika? Originalmente fue aquí que me enteré de cómo funcionaban los votos de muerte.
El chico apoya el mentón en la empuñadura de su espada antes de señalarlo. Consideré volver a usar uno tantas veces durante esos 5 años y medio, creo que fueron 5 años y medio, pero no había un maestro que pudiera reemplazarme, y de todos modos mi muerte no habría logrado nada en los últimos lugares que había que destruir. Boom, fue cuando el chico cerró los ojos que Geto trató de escapar. Él había puesto la barrera de modo que solo él pudiera salir, incluso a Okotsu le tomaría un par de segundos romper. Su cuerpo inmediatamente se estampó contra el suelo cuando la gravedad lo hundió en un cráter de decenas de metros. Fue como si hubieran soltado un rascacielos sobre él. Lo siento, si te hacía más daño te habrías desmayado y no podría hablar contigo. La disculpa sonaba casi genuina, como todo con este mocoso, pero no hubieras logrado nada. Modifique el campo delimitado para que nada de lo que digas se pueda escuchar desde afuera, mucho menos alguien entraría sin que yo lo permita. La sonrisa del chico se borró cuando se acercó y se arrodilló cerca del hombre, pero tenía que fallar en el sexto. Todo parece volver siempre a ese número. Gojo-sensei nunca probablemente hubiera dicho que es algo irónico. Hizo una pausa, como considerando sus palabras. Luego desperté nuevamente ahí, en el hospital luego del accidente con Rika. Pensé que me había vuelto loco por un par de semanas, pensé que quizá me habían puesto en algún tipo de tortura como alucinación, aún no lo descarte del todo. Era algo que debería ser fácil para muchos casters el llegar tan lejos, dejar tanto atrás, cruzar tantas líneas solo para fallar antes del final. Cuando empecé le dije algo a un hombre mejor que tú o yo, no, más bien me lo dije a mí mismo. La mano del adolescente tomó del cabello al adulto para mirarlo a los ojos. Suguru no sabía qué tipo de mirada estaba esperando, pero la simpatía no era una de ellas. Me dije que de no hacer nada sería mucho peor que tú, peor que Sukuna o Kenjaku, que la sangre en mis manos sería peor que la de cualquier genocida. Por eso hay algo que necesitaba decirte. Te perdono, Suguru. Geto. Las palabras golpearon al adulto con una oleada de incertidumbre. ¿Perdonarlo? ¿Perdonarlo por qué? Lo que te pasó fue horrible, y nadie debería pasar por eso. Eso no justifica lo que hiciste, y merecías morir, pero yo ya no soy nadie para juzgarte. Soy alguien mucho peor que tú en todos los sentidos, y por lo que estoy dispuesto a hacer para volver. Como si el tiempo se detuviera a su alrededor, como si el mundo entero se quedara en silencio. El momento se rompió cuando el adolescente levantó su mano lentamente. Iba a morir, era un hecho, iba a morir sin que su sueño se hiciera nunca realidad por alguien al que era completamente incapaz de comprender. Crash. Rompiendo a través de la barrera, más rápido que cualquiera de los sentidos de Geto, una figura descendió a toda velocidad. La onda de choque hizo explotar las pocas ventanas intactas de las instalaciones alrededor. Una figura de cabello blanco se incorporó temblorosamente sobre una de las paredes. Supongo que no soy tan buen actor como pensaba. Okotsu miró su otra mano, la onda de choque había arrojado a Geto varios metros, y el hombre había tomado la oportunidad. Para huir no llegaría muy lejos. De todas formas ese, jeje, fue un buen golpe. Okotsu, creo que nunca me habían golpeado tan fuerte. Satoru Gojo había esperado muchas cosas, pero no que uno de sus alumnos tuviera un brote de locura peor que el de Suguru. Si hubieras tardado unos minutos más las cosas no se habrían puesto tan mal, te habría noqueado antes de la pelea con Sukuna y solo yo me iría. El estudiante de primer año se puso de pie para mirar al hombre, quien ya no llevaba sus vendas. Sukuna. ¿Fuiste tú el que robó los dedos? La sonrisa seguía en el rostro del hombre, pero ya no había humor en sus palabras. No sabía si Geto podría juntar suficientes maldiciones, pero no hizo diferencia. Terminaste incluso más rápido que la primera vez. Supongo que ahí van 5 años de planeación. Dime algo, Yuta, ¿esos planes tuyos tienen que ver con ese segundo sistema nervioso que recorre tu cuerpo? Siempre había estado en el adolescente cuando lo encontró, conexiones a través de su cuerpo por las que no circulaba ningún tipo de energía hasta ahora, reforzando el cuerpo del estudiante de una manera diferente a la que estaba acostumbrado a ver. Gojo era incapaz de entender la mirada de su alumno, su boca se movió como si quisiera decir algo, sus ojos mostraban algo parecido a la culpa. Antes de que todo eso fuera aplastado por una fría determinación, ¿sabías que puedes modificar las condiciones de tu dominio para que sea de barrera abierta? Permitiéndote golpear objetos sin energía maldita o mágica. Bueno, eso es un poco inútil con tu golpe seguro, pero aún así. Gojo alzó una ceja, no esperaba una respuesta así. ¿Barrera abierta? Ok, suena como algo que tengo que intentar después, pero ahora mismo. Admito que suena como algo que tengo que intentar, pero, ¿me vas a explicar por qué mataste a los ayudantes y atacaste a tus compañeros?
Su tono dejaba en claro que solo aceptaría una respuesta si usas un voto vinculante de muerte con una barrera abierta. ¿Puedes? El hechicero más fuerte se movió, más rápido de lo que la reacción de su alumno debería poder manejar, por eso apretó tanto los dientes cuando sintió como algo con la fuerza de un misil conectaba con sus costillas, pasando a través del infinito por segunda vez. Gojo clavó los pies al suelo, poniendo los brazos en X en caso de que otro golpe viniera en su dirección. ¿Qué fue eso que mencionaste de Rika? Me duele que le dijeras a Geto que liberaste su alma antes que a mí. Los ojos de su alumno, si es que aún lo podía llamar así, mostraron sorpresa por primera vez a Uru. Vamos, ¿no pensaste que no lo notaría? Esperaba algo, alguna explicación, alguna excusa que justificara todo esto. Lo que no esperaba era ver a todos los Shikigamis de las 10 sombras, Mahoraga incluido, ser invocados por alguien que solo había visto a Megumi una vez. Las manos del usuario de los 6 ojos se prepararon para usar su dominio. Sus demás alumnos aún estaban detrás de, busquen a su gurú Geto y asesínenlo, dejen su cadáver en una morgue cualquiera, Kenjaku lo encontrará eventualmente. Como si no existiera, la totalidad de las sombras se alejó a toda velocidad. Okotsu, ¿qué rayos estás haciendo? Preguntó directamente de una vez. ¿Qué rayos estaba haciendo su alumno? Solo dejó el plan B en marcha. Hay un chico llamado Itadori Yujien, no, él es una prisión, no es un recipiente real. El chico soltó un suspiro de frustración antes de que sus ojos se abrieran rápidamente. Lo siento Gojo-sensei, ¿puede recordarme dónde está Fushiguro? Fue como si la temperatura descendiera 1000 grados con esas palabras. Todo rastro de calidez, todo rastro de intento de buscar una resolución pacífica se evaporó de la mirada del hechicero más fuerte de la actualidad. ¿Qué te hace pensar que vas a acercarte a él? El 4 hechicero de grado especial simplemente apretó los puños antes de dar un paso al frente. Intenta detenerme.